¿Cómo te va, Rodrigo? Gracias por haber venido. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, un momento, más allá de lo que después hablemos de lo estrictamente gremial y la cuestión docente, es un momento muy Histórico, sí, importante, indudablemente. ¿no? Histórico que además refleja la importancia de la democracia, ¿no? Me parece que lo que se vivió ayer, lo que se está viviendo hoy, son actos muy significativos que tienen que ver con la defensa de la democracia, pero también la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresar legítimamente a través del voto cuáles son los proyectos políticos que definan, ¿no? Y acá lo que se está modificando en estos días son proyectos políticos, ¿no? Lo que se pone en discusión son proyectos políticos, así que creemos que que está comenzando una nueva etapa. Veremos si mejor, si peor, si igual, eso serán después evaluaciones que se irán haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa interesante es la alternancia. La alternancia. Que no es un cuco, que no hay que temerle, ¿no? No, por supuesto. No, por supuesto que no. Pero yo creo que también la alternancia hay que pensarla también en términos políticos, ¿no? Nosotros, desde que se ha definido el gabinete de Omar Perotti, o que se ha dado a conocer, por supuesto, muchos funcionarios en materia educativa, por ejemplo, ¿no? Funcionarios que ya han estado en la cartera educativa y por ahí con muchos debates internos con compañeras, con compañeros, donde uno decía, bueno, ¿qué es lo que pasará en esta nueva etapa? Y yo creo que en verdad no hay que apresurarse, ¿no? Porque hay que pensar siempre en claves políticas, no en claves personales, más allá de los acuerdos o en estos casos las diferencias que uno pudo haber tenido, que han sido públicas, que han sido notorias. Lo que uno siempre va renovando en estos días son esa esperanza de decir, bueno, a ver cuáles serán las políticas que se van a aplicar y de qué manera nos vamos a ir relacionando en todos estos meses, ¿no? Un ejemplo de eso podríamos decir Adriana Cantero. Adriana Cantero, así es. Ministra de Educación de Perotti, ex ministra de Educación de Jorge Obey, la ministra que firmó la vuelta del presentismo, ¿no? Sí, no, en ¿No verdad, fue así? sí, ya el presentismo estaba. Ella durante 1999 y el 2003 fue delegada regional en la región sexta de educación, que es la zona sur de la provincia de Santa Fe. Luego, entre 2005 y 2007, es ministra de Educación de Jorge Obey. Nosotros tuvimos muchas diferencias con Adriana Cantero. Básicamente ahí, para ubicarte históricamente, en el 2006... Está bien, pero quería decir esto. Sí. Y después tenemos tiempo para charlar. ¿Cómo no? Más allá de esa cuestión, que después quiero que me la aclares si qué sucedió, digamos, en la gestión de ella con respecto al presentismo. Ese momento de la provincia hoy no existe tampoco. No, por supuesto. A eso me quería referir. Estamos hablando, claro, exactamente. Estamos hablando de tiempos totalmente distintos. Te decía, en el 2006 se sancionó la Ley Nacional de Educación que deroga la ley federal. Correcto. Y que justamente Adriana Cantero es una defensora acérrima de la Ley Federal de Educación. Indudablemente que este tiempo es otro totalmente distinto. Nosotros creemos también que es otro tiempo a nivel nacional y que habrá que ver también cómo el impacto de las políticas nacionales repercute en la provincia de Santa Fe. Nosotros creemos que la discusión no va a ser el nombre, sino la discusión va a ser la política. Y sobre la política esperamos poder continuar avances que hemos tenido en estos últimos años, básicamente en la importancia de mantener la paritaria, de poder discutir salarios, de poder seguir pensando estrategias. Claro, el juramento de Adriana Cantero. Así es. Justamente te decía de la importancia de mantener procesos de estabilidad que se han logrado en estos años, pero también nuestra intención es poder avanzar en un montón de cuestiones que no se pudo avanzar. Por ejemplo, en la necesidad de pensar mejores condiciones de trabajo, en la salud y en la seguridad del trabajador y de la trabajadora de la educación, volver a repensar
la necesidad de la creación de cargos. Hay un dato que es interesante, ¿no? Entre el 2016 y el 2019 se crearon 10.048 cargos en la provincia de Santa Fe. Solo 31 fueron cargos docentes. Solo 31. ¿Y el resto? Y el resto básicamente de seguridad, ¿no? Hubo prácticamente un 8% de variación en cargos en la provincia de Santa Fe. El 0,03 pertenece a educación. Creo que eso también será, que es un déficit, será un debate que nos tendremos que dar en esta nueva etapa, ¿no? Que también creemos que será una etapa, Héctor, que podrá ayudar o no la situación nacional. Nosotros muchas veces hemos hablado que en estos últimos 4 años hemos prácticamente discutido sin ese paraguas que era la paritaria nacional. Creo que con una paritaria nacional puede ser una discusión también distinta en la provincia de Santa Fe. Serán cuestiones que iremos viendo en el transcurso de estas semanas, de estos meses, cómo se van dando, ¿no? Y después toda la otra discusión social de la que siempre hablamos, Rodrigo, ¿no? Sí, el chico supuesto. comiendo, si me permitís la expresión, muerto de hambre yendo a la escuela a comer, desmayándose en muchos casos por el hambre, con la estructura familiar toda rota, digamos, por la falta de empleo de los padres, una situación muy delicada. Obviamente que si ese cambio va acompasado, esa mejora va acompasada y encuentra una respuesta social ese niño y una respuesta laboral ese padre, va a redundar también en una mejor educación. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que los procesos, creo que hay muchas variables que pueden favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nosotros estamos convencidos y se ha demostrado que cuando hay mejores edificios escolares, cuando los trabajadores recuperan derechos, cuando hay una inversión educativa que favorece la compra o el acceso a útiles, materiales didácticos y demás, todo eso favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora hay un hecho que no tiene que ver con lo estrictamente educativo, que tiene que ver con lo social, con lo económico, que tiene una implicancia directa. Nosotros estamos convencidos que no hay calidad educativa cuando hay hambre. No hay, es imposible. O sea, yo creo que uno puede pensar un escenario, nosotros lo pensamos, con paritaria nacional, con restitución de derechos. Ahora, si esto no va acompañado de políticas económicas que impliquen que nuestras alumnas y nuestros alumnos dejen de ir a la escuela a comer, o el único objetivo o la gran preocupación es el acceso a la comida, cuando la preocupación deje de ser si el padre o la madre tiene trabajo o no, me parece que la situación ahí cambia. Cambia cuando esa alumna, ese alumno no solamente está en un ambiente confortable, sino que está en condiciones de poder llevar adelante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros creemos que estos 4 años han sido muy negativos, pero no solamente en materia educativa. Se vio claramente que había una visión del Estado que se desresponsabilizó de la educación, pero también fueron muy negativos en materia económica, que golpeó fuertemente a los trabajadores, pero que mucho más golpeó a la gran mayoría de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. No, y además un niño con expectativas, no grandes, pero con expectativas, digamos, de un progreso, de terminar la escuela, después la facu, todo lo que sea, genera una situación social también de la disminución de la violencia, porque un niño sin norte o una persona sin norte tiene poco para perder también, ¿no? Indudablemente. Esto que la sociología se ha encargado de examinar fuertemente, ¿no? Del excluido viendo al incluido como el responsable de su exclusión. Entonces esa violencia termina siendo brutal muchas veces, ¿no? Sin detenernos en general
los medios de comunicación en particular, a observar esta situación. Expectativas respecto al el anuncio de Alberto Fernández y su ministro de Educación, ¿cómo lo tomaron? No, lo tomamos de manera positiva. De que Nicolás Trota, ¿no? Sí, Nicolás Trota. Que se vuelva, primero, que el Estado vuelva a ser, como lo dice la ley de educación, corresponsable de la educación argentina. El Estado se corrió de eso, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue, me corro de acá, saco plata del presupuesto, subejecuto el presupuesto, no, claramente, ¿no? Lo dijo también cuando decía, se caen en la escuela pública, ¿no? Como una cuestión totalmente despectiva. Me parece que ahora se puede abrir una etapa distinta. Hay que ver cómo esa etapa distinta también puede influir positivamente en todo esto que estamos hablando, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creemos que es importante, como primera medida, restituir la paritaria, discutir un salario unificado. Yo puedo hablar en extenso contigo sobre los salarios en la provincia de Santa Fe, pero que son muy distintos a los salarios de compañeras o compañeros de otras provincias argentinas. Hay prácticamente 24 escenarios distintos. Eso hay que tratar de empezar a buscar una unificación sobre eso. Hay que buscar unificación nuevamente sobre la formación docente. Nosotros hemos logrado que haya una formación en servicio gratuita. Bueno, hay que pensar eso nuevamente. Todos los que han sido los programas nacionales, los materiales, las netbooks y demás, bueno, me parece que son expectativas que nosotros tenemos. Y que bueno, y que ojalá en la provincia de Santa Fe también pueda tener esa réplica, ¿no? Y me parece que la primera réplica en la provincia de Santa Fe tiene que ser la importancia de poder convocarnos a discutir y que podamos discutir las políticas educativas. Ojalá estas cuestiones que siempre hablamos, pero también nuestro deseo que podamos profundizarlo, ¿no? Y cuando hablamos de profundizar, te robo un minuto más, dale. Nos parece importante poder pensar la escuela que queremos, ¿no? Y cuando hablamos de pensar la escuela que queremos, tenemos que decir que la mayoría de las escuelas que son de nivel primario nos regimos por un decreto que es del año 60, ¿no? La sociedad cambió muchísimo y nos parece que es importante también que en esta nueva etapa podamos pensar eso y pensar la escuela que todos necesitamos y que todos queremos. Gracias, Rodrigo, por haber venido, Gracias por tu primera impresión sobre este momento tan interesante, tan histórico, de recambio, de transición y lo que se viene.